A veces escucho decir que el Señor espera demasiado de nosotros, que si tendríamos que vivir como el Señor dice, bueno, es demasiado exigente. ¿Y a vos qué te parece? ¿Vos crees eso? ¿Vos crees que el Señor espera demasiado de vos, de nosotros, de los creyentes? ¿Te parece que sus demandas son muy exigentes? Por ejemplo, el Señor dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te parece demasiado? ¿Te parece mucho? También el Señor dice, lo leemos en Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, que al quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La ley de Moisés habla de eso, de ojo por ojo, diente por diente, y eso es justo. Es muy justo. En la antigüedad, bueno, leemos por ejemplo en Génesis, Tubal Caín dice que él se va a vengar 70 veces 7, si alguien le hiere, él se va a vengar 70 veces 7, y acá vemos, eso no es justo. Pero en la ley de Moisés pone todo en proporción y dice, bueno, si al que te hiera un ojo, bueno, se lo devolvés. Eso es lo que consideramos justo. Éxodo 21:23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es lo justo. Levítico 24:19 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. ¿Qué hay más justo que eso? Sin embargo, el Señor dice, si te pegan una mejilla, lo lógico sería que se la devuelvas, golpe por golpe, dice la ley de Moisés. El Señor dice, no, si te pegan una mejilla, ponele la otra. Dice que no resistas al malo. Lo que quiere decir es que no pagues mal por mal. El Señor espera mucho de nosotros, es verdad. El Señor espera de nosotros que hagamos mucho más de lo que nos piden. El pasaje que acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Te parece exagerado? El Señor pide mucho, espera mucho de nosotros. El Señor dice que nosotros tenemos que amar, pero que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
Y orad por los que os ultrajan y os persigan. Sí que es mucho, ¿eh? El Señor dice que esa clase de amor es lo que nos distingue del resto de las personas. Dice que tenemos que hacer eso para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es mucho. La vara es demasiado alta. El Señor dice que tenemos que buscar la perfección en cuanto al amor. Porque si amamos como el resto del mundo, ¿dónde está la diferencia? Si saludamos a los que nos saludan y al resto no, ¿no hacen así el resto de las personas? Si amamos a los que nos aman, ¿cuál es la diferencia? Sí que el Señor espera mucho de nosotros. Y a los discípulos, en muchas ocasiones, les pareció demasiado lo que el Señor le mandaba. Por ejemplo, con el tema del matrimonio. Los judíos, lo hemos hablado muchas veces en el tiempo de Jesús, consideraban que se podían divorciar por cualquier causa, literalmente. Los rabinos enseñaban eso. Que el hombre podía, dice, dar carta de divorcio a su esposa por cualquier motivo, que él se sentía incómodo, se sentía ya en una situación molesta y podía dejar el matrimonio, un poco como en el día de hoy. Y el Señor Jesús dice no. El matrimonio es indisoluble, dice que el hombre no debe desunir, no debe romper lo que Dios unió. Y en Mateo 19:9, te voy a dar la nueva traducción viviente, dice, y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos dijeron, si las cosas son así, será mejor no casarse. No, es demasiado compromiso. Eso pensaban los discípulos. Demasiado compromiso. El Señor pide demasiado. Y el domingo pasado veíamos que algo semejante ocurrió con, recién lo mencionaba Martín, con el tema del perdón. En Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es demasiado. Es demasiado. Perdonar indefinidamente. Esta persona me falla, la perdono. Me vuelvo a fallar, la vuelvo a perdonar. ¿Cuántas veces? Todo tiene un límite. Eso es lo que dice la lógica, el sentido común. Todo tiene un límite. Incluso Pedro, y lo leemos en el Evangelio de Mateo, le dijo al Señor, ¿cuál es el límite para esto? Mateo 18:21 dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. 7 está bien. Los rabinos judíos decían que hasta 3. Pedro todavía levanta el número, hasta 7. 7 es demasiado. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los discípulos se sentían incapaces de cumplir semejante demanda. Entonces le dijeron, Señor, para poder cumplir esto, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor le dice, no hace falta. Con la fe que tienen, ustedes pueden hacer lo que el mundo no puede hacer. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecería. Con una fe pequeñita pueden hacer grandes cosas, dice el Señor. Si tuvieras una fe tan chiquita como un grano de mostaza, podrías hacer eso. Así que no te preocupes, dice el Señor, y no le aumentó la fe. La fe que tenían era necesaria para hacer lo que parecía imposible. Con la fe puesta en el Señor Jesús podemos perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Los discípulos pueden hacer lo que el mundo no puede hacer. Los discípulos no están bajo la ley. No actúan por el sentido común. Ellos siempre pueden ir más lejos en su servicio a Dios. Ellos pueden amar más que el resto porque han recibido un amor que no tiene medida. Ellos pueden dar más que el resto porque han recibido mucho más de lo que merecen. Han recibido la gracia de Dios. Entonces ellos pueden dar más en el servicio a Dios. Sí que el Señor espera mucho de nosotros. En cambio, aquellos que son religiosos, aquellos que son legalistas, ellos hacen solamente lo que se les pide. Ellos se guían por la ley, se guían por las tradiciones, se guían por lo que un líder les dice y hacen lo que tienen que hacer y nada más. No van más allá. El Señor dice que aquellos que solamente hacen lo que se les pide sin demostrar amor ni gratitud a Dios, dicen que esas personas son siervos inútiles. Vamos a leer Lucas 17, versículos 7 al 19. El Señor dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, el Señor está narrando una parábola donde habla de un hombre que tenía un pequeño campo, una pequeña hacienda, y tenía un siervo que trabajaba en ese campo. Un siervo que hacía lo que se le pedía. La palabra griega que se traduce como siervo es doulos, que significa alguien que trabaja por obligación para otro. Alguien que trabaja obligado para otro. Puede ser traducido también como esclavo. Tenemos entonces que este esclavo, este siervo, estaba trabajando, haciendo lo que se le pedía, dice: ara o apacienta ganado, para el dueño del campo. Tenemos que entender la mentalidad de esa época.
La manera de pensar en los tiempos bíblicos no era la manera de pensar que tenemos nosotros ahora. Cuando nosotros pensamos en un esclavo, pensamos en alguien que está bajo presión todo el tiempo, sufriendo latigazos y cosas por el estilo, como vemos en las películas. En ese tiempo, bueno, había esclavos que sufrían así, pero en muchas ocasiones ser un esclavo no era tan malo. De hecho, los hombres pobres que trabajaban de jornaleros, hombres libres que trabajaban de jornaleros, solían estar peor que un esclavo. Porque el esclavo tenía seguridad, tenía sus necesidades atendidas. Muchas veces los amos eran personas, generosas, y esto no ocurría con los jornaleros. Los jornaleros, los que tenían que trabajar para el día a día, por lo general vivían mucho peor que un esclavo. Y este siervo, dice, trabajaba en el campo haciendo lo que debía hacer, ara o apacienta ganado. Y lo hace obligado, lo hace sin amor, lo hace sin entusiasmo, hace lo que tiene que hacer y punto. Y el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién de vosotros? Vean, pónganse en el lugar del dueño, dice, del campo. Porque de hecho, los apóstoles, algunos de ellos, tal vez hubiera tenido un siervo, era algo común en esa época. O jornaleros. Sabemos que Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Santiago y Juan, que también eran hermanos, tenían jornaleros. Lo leemos en Marcos 1:20, dice, y cuando el Señor los llamó al principio de su ministerio, dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces ellos sabían esto de tener personas trabajando para ellos. Y dice, ¿quién de ustedes exaltaría a un trabajador, a un jornalero que hace solo lo que se le pide? Que hace lo que se le pide por obligación, que no pone más que eso. ¿Le darían alguna clase de premio? ¿Lo harían sentar a la mesa y ustedes les servirían? ¿Le darían gracias por haber hecho solo lo que se les pide y nada más, sin ninguna clase de entusiasmo? Y el Señor responde la pregunta, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice el Señor, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Acá está la aplicación de la parábola. La aplicación entonces de esta parábola es, en el reino de Dios, todo el que hace las cosas por obligación no merece ningún tipo de exaltación de parte de Dios. Aquel que solo hace las cosas por obligación, por deber, por temor o por lo que sea, no por gratitud ni por amor, no merece ninguna clase de favor de parte de Dios. Debe considerarse como un siervo inútil. Un siervo inútil era el hermano mayor de la parábola que conocemos, lo vimos hace poco, la del hijo pródigo. El hermano mayor que hacía las cosas por obligación, tenés un siervo inútil. Sabemos a dónde conducía esa parábola. Dice en Lucas 15:29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él trabajaba y cumplía su deber a regañadientes, contando cada cosa que hacía y nadie me reconoce. Un siervo inútil. Otro siervo inútil era el joven rico, ¿te acordás?
que hacía todo lo que le decían, pero hasta cierto límite. En Mateo 19:16 leemos: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él creía que había que hacer cosas, y todo lo que había que hacer, él lo iba a hacer, pero hasta ahí. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino como Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo hice esto. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué crees que pasó? No. Eso es demasiado. El Señor demanda demasiado de mí. Y se fue, solo y triste. Un siervo inútil. Y lo contrario al siervo inútil, dice la Escritura, es el siervo fiel. En la parábola que encontramos en Mateo 25:14, vemos esta diferencia entre el siervo fiel y el siervo inútil. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, siervo inútil. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta de la diferencia entre un siervo fiel y un siervo inútil? El siervo fiel busca hacer la voluntad de Dios, gozosamente se somete a su voluntad. El siervo fiel demuestra su amor y su gratitud con hechos. El siervo fiel da fruto. El siervo fiel busca siempre la gloria de Dios. Los que son así, los siervos fieles, ellos sí reciben la exaltación de Dios. Y en Lucas 12:37 leemos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Todo lo contrario al siervo inútil. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
el siervo fiel, ama a Dios y se nota. No es escaso en el servicio, no es escaso en demostrar su amor y su gratitud. Inmediatamente después de contar esta parábola, Lucas, el autor de este evangelio, cuenta la historia de 10 leprosos que fueron sanados. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y es llamativo que Lucas cuenta este hecho, este suceso, en este momento, después de haber narrado la parábola. Porque este suceso había ocurrido antes. Dice que cuando estaban entre Samaria y Galilea, habían empezado el último viaje, ya a la altura en la que estamos, ya falta poco para llegar a Jerusalén, pero ahora nos cuenta un hecho que ocurrió cuando comenzaron el viaje, cuando estaban en el límite de Galilea y Samaria, al principio del viaje. Entonces cuenta este hecho en este momento para ilustrar la enseñanza de la parábola. ¿Se entiende? Y dice que entraron a una aldea, no sabemos el nombre, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Era muy común que allí donde el Señor fuera aparecieran los leprosos, los enfermos. Lo hemos visto a lo largo del Evangelio. Y acá había 10 hombres leprosos, que estaban de lejos. Se separaron de lejos. Esto era también natural porque les estaba prohibido a los leprosos acercarse a menos de 2 metros de una persona sana. 2 metros si el viento no estaba de su parte. O sea, si había viento del lado del leproso, no podían acercarse a menos de 20 metros de una persona sana. Los leprosos eran considerados, bueno, no solamente se les temía por la enfermedad en sí, que consideraban que era muy contagiosa, aunque hoy sabemos que no, hoy sabemos que la lepra no es tan contagiosa, pero en esa época era terrorífico, le tenían mucho terror a la lepra. Además, los leprosos eran considerados inmundos ceremonialmente. Ellos no podían acercarse a las personas porque si se acercaban, contaminaban ceremonialmente al otro. Entonces, mirá lo que tenían que hacer los leprosos, según la ley. En Levítico 13:45 dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces él no se podía acercar a ninguno, los leprosos no podían acercarse a nadie. Y si algo venía, él tenía que avisar, inmundo, inmundo, para mantener a las personas lejos. La vida de los leprosos era terrible, era un infierno. Marginados por completo, harapientos, ya cuando empieza la enfermedad ya tienen que romperse las vestiduras para que todos se den cuenta que eran leprosos. Hambrientos, totalmente ajenos a la vida social. Muchos de ellos tal vez habían tenido familia, una posición social, pero la lepra termina con todo eso y se transforman en personas despreciadas y despreciables. Y como nadie permitía que se acercaran, era lógico que se agruparan entre ellos, necesitaban estar juntos para poder sobrevivir. Y acá tenemos un grupito de 10. Los judíos eran muy exclusivistas, no se juntaban con gente de otras naciones. Pero la lepra terminaba con todos esos prejuicios también, porque vemos que en este grupo había samaritanos, judíos y samaritanos. Si hubieran estado sanos, hubieran sido enemigos, pero acá estaban juntos. Y dice,
que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, que es una manera suave de decir, empezaron a los gritos. A los gritos pidiendo misericordia. Bueno, los gritos, en la medida en que sus gargantas llenas de llagas le permitieran emitir sonidos. Y decían: Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocían a Jesús como alguien de mucha autoridad. Y seguramente la fama del Señor Jesús había llegado a ellos, porque para ese entonces ya todos hablaban del Señor Jesús y de todos los milagros que habían hecho. Y sus vidas, como dije recién, eran vidas miserables, totalmente marginados, esperando la muerte. Para los judíos, literalmente eran casi muertos caminantes. Los judíos consideraban que los cuerpos muertos eran el grado extremo de inmundicia. Si alguien tocaba a un muerto, tenía que estar 7 días después para purificarse y poder después seguir con su vida normal. El segundo grado de inmundicia era un leproso. O sea que para el judío, el leproso era lo peor de lo peor. Estos hombres fueron al Señor Jesús como la última esperanza. Y gritaban, alzaron la voz, gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. El Señor Jesús hizo algo que raro en él, porque por lo general él iba y se acercaba a los enfermos, aún a los leprosos. El Señor nunca esquivó a un leproso. Por ejemplo, leemos en Lucas 5:13, que dice así: entonces extendiendo la mano le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Él siempre se acercaba a todos, incluso a los leprosos, pero a estos simplemente les dijo, les ordenó que vayan y se presentaran a los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo esto? Que fueran a los sacerdotes. Porque los sacerdotes de Israel eran los encargados de verificar si un leproso había sido sanado. Así decía la ley. Si alguien, un leproso, consideraba que estaba sano, tenía que ir a los sacerdotes, y los sacerdotes lo iban a examinar durante 8 días. Iban a hacer una serie de rituales, y si en esos 8 días quedaba bien claro de que estaban sanos, entonces se lo incorporaban a la vida social y religiosa normalmente. Entonces el Señor Jesús simplemente le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos tenían que obedecer lo que el Señor les había dicho. Y así lo hicieron, obedecieron. Lo que se les dijo lo hicieron. Fueron caminando hacia los sacerdotes. Y dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así describe Lucas este milagro descomunal. Sin ningún otro detalle. Iban caminando estos 10 leprosos y fueron limpiados. Fueron sanados. A mí me encantaría que acá hubiera muchos más detalles, porque esto era algo tremendo. 10 hombres que iban caminando blancos de lepra, con sus harapos arrastrados. ¿Qué pensarían estas personas? El Señor le dice: vayan a mostrarse a los leprosos, a los sacerdotes, y ellos estaban llenos de lepra. Iban caminando, obedeciendo lo que el Señor les dijo. Hablarían entre ellos, ¿qué pensarían? Y de pronto ven que sus manos, los rostros de uno del otro, ven que se están limpiando, que los dolores están desapareciendo, las llagas se están cerrando.
y ven que están limpios, sanos. Bueno, Lucas simplemente dice, mientras iban fueron limpiados. Pero esto es un tremendo milagro. ¿Qué harían? ¿Gritarían? ¿Se abrazarían? ¿Saltarían? No sabemos. Pero es tremendo esto que pasó. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Esto era un grupo, les muestra un grupo de 10 personas que estaban juntos y vemos que era un grupo uniforme. Los 10 fueron a pedirle al Señor a los gritos. Los 10 clamaron misericordia y los 10 obedecieron la orden del Señor. Y los 10 fueron limpiados. Hasta ahí, todo igual para los 10. Pero esa uniformidad se rompe cuando uno de ellos decide volver. Ahora, lo más probable, no lo dice la Escritura, es probable, tal vez no sucedió, pero es muy probable que este hombre les haya dicho a los otros 9, tenemos que volver a dar gracias. Si lo dijo, le dijeron que no era necesario. El hecho es que este hombre samaritano volvió hacia el Señor Jesús. No es que no iba a obedecer su orden, porque él tenía que ir después de presentárselo a los sacerdotes. Pero estaba tan agradecido, tan lleno de alegría, y se había dado cuenta de algo tan importante, que volvió al Señor. Hizo lo que el Señor no le pidió, hizo más de lo que el Señor le pidió. Mientras que los otros no consideraron importante dar gracias a Jesús y siguieron con lo que Él les había ordenado. Este hombre dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Hace un momento había gritado pidiendo misericordia con su garganta llena de llagas. Ahora con su garganta sana daba gloria a Dios. Y dice, y se postró en tierra a sus pies. Él reconoció que Jesús es Dios. Un judío, un samaritano nunca se postraría delante de nadie, solamente de Dios. Y este hombre fue y se postró delante de Jesús, porque se dio cuenta que él era el Mesías prometido, que este hombre era Dios. Y dice, dándole gracias, y este era samaritano, alguien que no estaba bajo el pacto como el resto de los judíos. Sin embargo, él se dio cuenta y glorificaba a Dios y adoró al Señor Jesús. Él hizo mucho más de lo que le habían pedido. El amor y la gratitud llenaron su corazón y lo expresó en hechos. Volvió y le dio gracias, adorándolo. Los otros 9 no consideraron que era necesario dar gracias al Señor. Siguieron cumpliendo con lo que se les había ordenado. Y seguramente después irían al templo a cumplir los ritos necesarios. Este samaritano fue al templo verdadero. El Señor Jesús es el templo de verdad, el templo verdadero. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y eso que hizo este hombre, el Señor Jesús no lo ordenó, pero el Señor Jesús esperaba de él. Esperaba de los 10. Esperaba el reconocimiento, el amor, la gratitud. Porque dice, respondiendo dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Solo uno había vuelto. ¿Dónde están los otros 9? Corriendo a presentarse delante de los sacerdotes. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? No.
Para ellos no era necesario. Ellos eran judíos y ellos consideraban que por ser judíos, descendientes de Abraham, ya estaban justificados, no necesitaban arrepentimiento, consideraban que eran el pueblo de Dios, no necesitaban arrepentirse, simplemente cumplir con lo que se les había pedido y eso era suficiente. Pero a diferencia de esos 9 con corazón duro, este samaritano volvió lleno de amor, lleno de gratitud, a glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Y esta historia llega a la maravillosa conclusión cuando el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De los 10 fueron sanados, pero de los 10, solo uno fue sanado. Solo uno fue exaltado por el Señor. Hizo más de lo que se le había pedido. ¿Vos crees todavía que el Señor espera mucho de nosotros? El Señor espera todo de nosotros. Él espera la misma actitud que tuvo el leproso samaritano. Él espera que vos le brindes tu amor, tu gratitud y tu adoración. No un rato, no unos ratos a la semana, toda tu vida, en todo momento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nunca es demasiado para demostrar amor y gratitud y adoración al Señor. Nuestra vida tiene que estar abocada a eso. Él es el centro de nuestra vida si somos verdaderos discípulos. Y quiero decirte que Él vale la pena. Él es el verdadero tesoro. Nada que te ofrezca el mundo se compara con el Señor Jesús. Y la gran esperanza del creyente es algún día estar delante de Él y escuchar esas maravillosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Amén.